Muy buenos días, compañeros. Vamos a empezar la clase. Mi nombre es Erika Ranza Rodríguez. Soy residente de segundo año de aquí del Hospital Universitario José Lutero González. Vamos a ver el día de hoy la clase de síndromes familiares que predisponen al cáncer, principalmente de tipo poliposo. Y mis asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negrasuzón. Bueno, vamos a comenzar por definir los pólipos y de ahí vamos a empezar a desarrollar la clase. Bueno, vamos a ver que los pólipos pues, van a ser crecimientos de la mucosa, de la pared del colon, y estos se van a protruir hacia la luz del colon o del intestino o del tracto del tubo digestivo que estamos viendo, y son de interés para los médicos tratantes y para los radiólogos, ya que pues, van a presentar algunos una progresión de un tipo de pólipo, ya sea adenomatoso de otro tipo, hacia algún tipo de carcinoma a nivel gastrointestinal. Se considera que los pólipos pues, crecen primero de un pequeño adenoma y posteriormente presentan una displasia para finalmente terminar en cualquier tipo de los carcinomas que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí la importancia de la detección y el screening de los pólipos para su manejo. Se piensa que el riesgo individual de cada pólipo para progresar hacia un cáncer es muy bajo, de alrededor de más o menos como el 3%. Y se piensa que dentro de ese 3%, los pólipos que están presentes en los pacientes se van a tardar alrededor de unos 10 a 15 años para su desarrollo hacia una entidad maligna. Sin embargo, pues en los pacientes que tienen algún tipo de síndrome familiar, como los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, pues tienen un marcado incremento en el número de pólipos presentes en el tracto gastrointestinal, y esto va a aumentar las probabilidades de que uno de esos pólipos pues se desarrolle hacia una displasia y posteriormente hacia un cáncer. Vamos a ver que hay distintos tipos de pólipos: tubulares, vellosos, tubulovellosos, displásicos, amatomatosos, entre otros, ¿no? Sin embargo, pues los métodos de imagen no pueden distinguir los tipos de pólipos. Eso es un trabajo histopatológico. Y bueno, pues usualmente los pólipos pues, se detectan por colonoscopía, la cual es considerada como el gold standard para la detección de los mismos. Y además de que la colonoscopía tiene la ventaja de que puede ser terapéutica también, o sea, pueden ir y quitar el pólipo y además enviarlo a patología para su estudio. También nosotros contamos con métodos de imagen pues, que no son invasivos para el paciente, para ayudar a el screening y la detección de los mismos, ¿no? Uno de los que se utilizaban anteriormente, que ya ahorita casi no se utiliza, pero también es una buena herramienta diagnóstica, pues es el enema con bario, que consiste pues, en administrar un enema, como su nombre lo dice, con bario, para contrastar los defectos de llenado dentro de la luz del colon. Y pues podemos ver cómo dentro de la luz del tracto gastrointestinal pues se van a ver estas protrusiones o defectos de llenado en la luz, y que vamos a poder medir y clasificar. Vamos a ver que dependiendo del tamaño de los pólipos, pues van a tener un distinto riesgo para el desarrollo de malignidad. Si son menos de 5 milímetros, los pólipos pues tienen un riesgo de menos de 1% de desarrollarse al cáncer. Sin embargo, conforme van avanzando hacia los 10 milímetros o los 20 milímetros, vemos que más o menos van desde el 10% en los pacientes que tienen de 10 a 20, y ya mayores de 20 milímetros pues ya tienen hasta un 50% de probabilidades de desarrollo hacia la malignidad. Y pues aquí la importancia de su detección. Y bueno, los síndromes gastrointestinales hereditarios pues son un grupo de desórdenes asociados a mutaciones genéticas hereditarias, como su nombre lo dice, que pues van a resultar en un mayor riesgo de desarrollo del cáncer en el tracto gastrointestinal principalmente, pero también pueden desarrollarse en otros lados, tanto en sistema genitourinario, páncreas, vesícula biliar, mama. Vamos a ver también cáncer de endometrio, ovario, entre otros, ¿no? También en sistema nervioso central. Usualmente los pacientes que presentan este tipo de síndromes pues se van a presentar a la sala de urgencias pues con dolor abdominal, síndromes de obstrucción, también en algunas ocasiones pueden presentar hematoquesia o incluso hematemesis, o simplemente pues una masa palpable y pérdida de peso, ¿no? Y bueno, los estudios de imagen pues juegan un papel crucial, juegan un papel crucial para el manejo de estos pacientes, especialmente pues en el screening
y en el diagnóstico de las lesiones que nos pueden indicar malignidad, para así posteriormente estadificarlos y darle la información al clínico para la toma de decisiones si el paciente puede ser o no candidato a la cirugía, a la resección quirúrgica o a la quimioterapia. Ya es decisión de ellos dependiendo de la información que nosotros les demos. Es muy importante esto y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues los métodos de imagen con los que contamos, que nos van a ayudar más, pues son la tomografía y la resonancia magnética, que son herramientas pues muy versátiles para la estadificación tanto local, en el caso de la resonancia magnética, como ya a distancia, en el caso de la tomografía. Y bueno, vamos a empezar con el síndrome de Lynch. Este síndrome es el síndrome de cáncer más común que se presenta en la población y es causado por una condición autosómica dominante que se da en los genes, principalmente los MLH1 y MSH2. También están estos otros involucrados. Sin embargo, los primeros que mencioné son los que están involucrados más o menos como un 70-85% de las veces. Y desgraciadamente esta presentación o esta mutación genética son los que presentan los cuadros más agresivos o con más tendencia al desarrollo de la malignidad. Muy bien. Y pues estos pacientes pues tienen principalmente el riesgo incrementado para desarrollar cáncer de colon, pero también están asociados a cáncer de endometrio y cáncer de ovario en el caso de las pacientes jóvenes, que vamos a ver un poquito más adelante. Y entre otros, ¿no? Páncreas, cerebro, próstata y tracto biliar. Y bueno, se estima que en el síndrome de Lynch es causado por, causa más o menos el 3% de todos los cánceres globales y que los cánceres colorectales van a constituir el 70% de los cánceres presentes en el síndrome de Lynch. También, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para nosotros sospechar de un síndrome de Lynch, pues se van a combinar distintos tipos de cánceres y vamos a orientar más o menos el diagnóstico, ¿no? Los pacientes van a tener una probabilidad de hasta el 70% de desarrollar un cáncer colorectal a partir de durante su vida, pero para los 70 años ya el 70% de los pacientes van a tener un cáncer colorectal. Y pues principalmente se presentan del lado derecho a nivel de las flexuras. También menciona que se puede presentar a nivel de la flexura esplénica, pero de una menor presentación. Y pues como lo dije, se va a presentar de un adenoma, pero este va a tener un desarrollo rápido hacia una entidad maligna. Y no solo puede presentarse una vez, sino puede presentarse de forma sincrónica o metacrónica los tipos de cánceres, ¿no? Y bueno, pues la tomografía es la modalidad de imagen más utilizada para la estadificación de los cánceres colorectales y tiene una exactitud de alrededor del 45 a 77% para detectar engrosamientos a nivel gastrointestinal, nódulos y metástasis. La gran mayoría de los cánceres colorectales pues van a tener densidad de tejidos blandos y se van a presentar como un engrosamiento mural asimétrico con márgenes irregulares y va a tender a la disminución de la luz del intestino y esto pues puede provocar la obstrucción, ¿no? De ahí es la razón por la cual los pacientes se presentan con el cuadro clínico de heces acintadas, que es disminución del calibre de las heces, ¿no? Y pues también este tipo de cánceres pues, puede tener invasión hacia la grasa adyacente o hacia los órganos vecinos en caso de que estén en contacto estrecho, ¿no? Inclusive los pacientes pues, se pueden obstruir completamente hasta el punto de perforarse. Pueden presentar fístulas en caso de que se presenten de forma distal, con una fístula rectovaginal o con una rectovesical y pues a distancia, ¿no? Y vamos a ver que la modalidad de imagen para la estadificación de los cánceres colorectales de forma local, pues nos va a servir principalmente la resonancia magnética. Y para la estadificación de las metástasis hacia hígado, la resonancia magnética con contraste nos va a servir específicamente pues para este tipo de lesiones, principalmente con el Primovist o con el Eovist.
Muy bien, y bueno, el cáncer endometrial es generalmente considerado la tumoración ginecológica más común en la población y se va a presentar normalmente en los pacientes como un sangrado transvaginal anormal. Más del 2% de los cánceres endometriales están asociados al síndrome de Lynch y es el cáncer centinela por excelencia del síndrome de Lynch, ya que hasta el 50% de los pacientes con síndrome de Lynch y el cáncer, o bueno, que se van a presentar con cáncer colorectal y cáncer endometrial, se va a presentar hasta en un 50% de los pacientes. Entonces, de ahí como que la guía diagnóstica, ¿no? Y este tipo de cánceres también se van a acompañar en un 10 a 15% de un cáncer de ovario de tipo endometrioide, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las modalidades de imagen que nos van a servir más para el diagnóstico de este tipo de cánceres, pues son principalmente el ultrasonido como estudio inicial para la evaluación de los pacientes y la resonancia magnética principalmente en secuencias ponderadas en T2 y contrastada. Entonces, en el ultrasonido, pues, como ya lo dije, pues es principalmente el estudio de inicio, entonces vamos a ver un engrosamiento dependiendo, normalmente es generalizado de la línea endometrial, dependiendo de la edad de las pacientes, ya que depende si están en edad reproductiva o ya en la menopausia o perimenopáusicas, y si están dependiendo del ciclo menstrual también, varía el tamaño, ¿no? Y en algunas ocasiones pues se puede acompañar de flujo interno a la exploración con el Doppler color. En la resonancia, pues como ya lo dije, las secuencias ponderadas en T2 nos van a ayudar a diferenciar las intensidades pues del endometrio, ¿no? Si está invadiendo o no hacia el miometrio, hacia los órganos circundantes, hacia la grasa periuterina, que principalmente vamos a utilizar la clasificación de FIGO para la estadificación de locorregional del cáncer endometrial. Principalmente, pues, nada más así breve, la clasificación tipo 1, pues es un tumor que está contenido en el útero. El tipo 2, pues ya empieza a expandirse hacia el estroma cervical. El tipo 3 ya tiene una invasión un poquito más extendida fuera de la cavidad uterina, y ya la tipo 4 es que ya tiene invasión a órganos vecinos o una metástasis a distancia. Bueno, en las pacientes jóvenes se va a presentar este tipo de cáncer, el cáncer de ovario de tipo endometrioide, como ya mencioné, y este es el que se va a asociar de forma conjunta con el cáncer de endometrio, ¿no? La tomografía o la resonancia nos van a servir bastante, principalmente nos van a servir la resonancia, pero vamos a ver el cáncer pues como una masa heterogénea de bordes pues parcialmente definidos que a la administración del medio de contraste, dependiendo de las secuencias o si es tomografía, pues va a presentar un realce al medio de contraste, ¿no? Y aquí vamos a utilizar otro tipo de clasificaciones que no nos vamos a meter tanto, pero así a breve, a grandes rasgos, pues la grado 1 del tumor ovárico, pues se va a encontrar confinado a los ovarios o a las trompas de falopio. En el tipo 2, pues existe una extensión más allá del borde pélvico o hacia pared abdominal, hacia el peritoneo, pero confinado ahí a hueco pélvico, y ya el grado 3 pues se extiende más allá de hueco pélvico y se extiende a órganos retroperitoneales. Y bueno, esta es la parte más importante que quiero que se lleven de esta clase, que es el screening y el manejo de los pacientes con este tipo de síndromes. Los pacientes que presentan un cáncer colorectal y un cáncer endometrial deben ser examinados en búsqueda del síndrome de Lynch como regla de oro, ¿no? Y recomendablemente deberían realizarse una colonoscopía y una colposcopía cada 1 a 2 años a principio de la edad de los 20 años, en caso de que tengan historia familiar de síndrome de Lynch. O antes de unos 2 a 5 años, perdón, antes del diagnóstico más joven de cáncer en la familia, ¿no?
En las pacientes femeninas que tengan riesgo o diagnóstico ya del síndrome de Lynch, pues tienen que empezar un screening de forma anual a partir de los 30 años con biopsias endometriales seriadas, por así decirlo, y ultrasonidos transvaginales en la medida de lo posible, ¿verdad? Si no, pues transabdominales. No se han dictaminado screenings para los otros tipos de cánceres que se presentan en estos pacientes, como el de próstata o el de vías biliares, así. Pero pues con el ultrasonido podemos dar bastante información. Y como ya lo mencionamos, la tomografía, utilizando en la medida de lo posible la ayuda del PET con 18 FDG, nos va a dar perdón, mucha información para la estratificación a distancia de estos cánceres. Muy bien, ahora pasando al síndrome de poliposis familiar. Bueno, pues es un trastorno genético autosómico dominante, caracterizado por la presencia de múltiples o innumerables pólipos adenomatosos colónicos que se presentan principalmente a una edad temprana y tienen un mayor riesgo de convertirse hacia una carcinomatosis. Digo, un carcinoma, perdón. ¿Qué quiere decir esto? No es que el porcentaje de un pólipo se aumente, sino que como hay más pólipos, hay más probabilidades del desarrollo de los mismos. Principalmente se presenta como un rasgo autosómico dominante en 2/3 de la población, pero hasta en 1/3 de los pacientes se puede presentar como una mutación de novo. Y la edad diagnóstica generalmente pues, es a los 16 años de edad y hasta el 95% de los pacientes ya tienen poliposis marcada o tapizante, por así decirlo, para los 35 años de edad. Y para el periodo entre los 34 y 43 años de edad, estos pacientes ya habrán desarrollado un cáncer de colon, y de ahí es la importancia de hacer el diagnóstico y la recomendación de hacer una colectomía total profiláctica. Y bueno, vamos a ver que el síndrome de poliposis familiar se puede presentar como varias variantes. El síndrome de poliposis familiar, el clásico, el síndrome de Gardner y el de Turcot, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La mayoría de todos estos pólipos pues se van a presentar como cientos o miles de pólipos que son menores a 5 milímetros y van a ser sésiles. Principalmente se presentan a nivel del colon, pero se puede presentar a cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Y bueno, pues en el estómago también se puede presentar y va a presentarse como una displasia de las glándulas fúngicas, en el 50% de los casos y van a desarrollar también un cáncer gástrico. En el duodeno, principalmente en la segunda parte del duodeno, en donde está el ámpula, también puede presentar un engrosamiento y posteriormente desarrollar cáncer y provocar una obstrucción de las vías biliares que pues va a condicionar un patrón colestásico, ¿no? Dependiendo del patrón de dilatación de las vías biliares es como podemos predecir en dónde está la tumoración, o si la vía biliar proximal, de intrahepática, extrahepática y también la pancreática se ven dilatadas, pues podemos hablar de un cáncer que está un poco más distal. Si está nada más la vía intrahepática dilatada, pues podemos hablar de que la tumoración está fuera del páncreas, o si nada más el conducto pancreático común está dilatado, pues podemos hablar de que es una tumoración en la cabeza del páncreas, ¿no? Y bueno, este tipo de síndromes pues se presentan como una mutación del gen APC en el cromosoma 5q21, pero también existe otro tipo de mutación que es la afección del gen MUTYH, que es una presentación autosómica recesiva y que va a presentar un carácter atenuado, ¿no? Y se va a denominar como síndrome de poliposis adenomatosa familiar APC negativo. Y bueno, como ya lo mencionamos, pues principalmente los pacientes se van a presentar con sangrado rectal y diarrea en el 75% de los casos, pero también puede cursar totalmente asintomáticos a lo largo de su vida, principalmente en las edades tempranas, ¿no? Y hasta el 80% de los pacientes pues tienen antecedente de que algún familiar tuvo poliposis.
Y bueno, pues como ya lo mencionamos anteriormente, con el enema de bario, pues vamos a ver múltiples defectos de llenado o defectos de la pared que nos hacen pensar en pólipos. Ya posteriormente, si se hace la colonoscopía, pues podemos tomar muestras de todo el trayecto de la afección, ¿no? Muy bien, entonces, otra vez mencionándolo, la TAC y la resonancia magnética pues nos van a servir bastante para la estadificación principalmente de los cánceres colorectales, la resonancia magnética de nuevo de forma local y la tomografía de forma a distancia, ¿no? Y pues la tomografía, muy importante que en la medida de lo posible pidamos que el paciente tenga una distensión adecuada de las heces intestinales, pidiéndole que previamente al estudio tome agua o, en su defecto, podemos proporcionarle material de contraste para que lo tome por vía oral y así poder contrastar adecuadamente las paredes de, pues del tracto gastrointestinal, ¿no? Al igual, de la misma forma, con la resonancia magnética. Y bueno, entrando un poquito más al síndrome de Gardner, el síndrome de Gardner es la combinación de la poliposis adenomatosa familiar agregándosele otro tipo de tumoraciones. Pueden ser quites epidermoides, lipomas, fibromas, tumores desmoides, también pueden haber adherencias peritoneales o fibromatosis mesentérica, y las tumoraciones que más vamos a ver en estos pacientes pues son los osteomas, que se van a presentar como crecimientos de hueso o lesiones escleróticas, y que son comúnmente visualizadas a nivel del cráneo, principalmente pues a nivel de la mandíbula, y este va a ser más o menos como en el 80% de los casos. Entonces, un paciente que tenga múltiples pólipos o una historia de cáncer colónico y que tenga osteomas, nos hace pensar principalmente en el síndrome de Gardner. También puede tener anomalías dentales como los odontomas, dientes supernumerarios no erupcionados, entre otros, ¿no? Y también los pacientes, pues no solo este tipo de carcinoma se puede presentar, también se presentan con cánceres de tiroides, que el tipo papilar es el más común. También como con el hepatoblastoma infantil, que lo vamos a ver un poquito más a detalle en el screening, porque los pacientes con historia de síndrome de poliposis familiar deben ser estudiados al momento de nacer y hasta los 4 años de edad con ultrasonidos seriados. También está asociado, como ya lo dijimos, con engrosamientos de la pared gástrica, condicionando cáncer, y cuando el síndrome de Gardner se combina con un medulloblastoma, ya se denomina síndrome de Turgot. Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, se presenta el síndrome de Gardner, similar a los demás que ya habíamos visto, como engrosamientos de las paredes del sistema gastrointestinal y múltiples pólipos a lo largo de la misma, ¿no? Mucho cuidado con los cánceres que se presentan a nivel de estómago, ya que en un gran porcentaje de los pacientes que les hacemos estudios de imagen, el estómago no está bien distendido o está, pues bueno, completamente colapsado. Entonces hay que pedir a los médicos tratantes que envíen al paciente con el estómago distendido en caso de que estemos aquí, o si el paciente se enfoca para tomar previamente al estudio, ¿no? Y bueno, el screening. Entonces, todos los pacientes en riesgo o afectados por el síndrome de poliposis familiar deben ser estudiados con una sigmoidoscopía o una colonoscopía a la edad de los 10 y 15 años. Y se debe continuar sometiendo al paciente en caso de encontrar alguna lesión sospechosa, y si no se encuentra alguna lesión sospechosa, el paciente debe ser tratado con una colectomía profiláctica, ya que, bueno, por la alta incidencia del cáncer colorectal en este tipo de síndrome, ¿no? Después de la colectomía se deben realizar endoscopías y a evaluaciones del recto, ya que de todos modos, aunque le hagan la colectomía, no los excluye de que desarrollen nuevos pólipos. Entonces estos pacientes deben seguir con los estudios, ¿no?
Muy bien, y bueno, también los pacientes deben de ser vigilados de forma anual para cáncer de tiroides, un examen físico y pues los ultrasonidos tiroideos, y para la identificación de los hepatoblastomas se deben realizar ultrasonidos abdominales de vigilancia y tomas seriadas y medición de la alfa-fetoproteína en el primer mes de vida, y se tienen que continuar cada 3 a 6 meses hasta los 4 años de edad, y seguir con los ultrasonidos cada año. Muy bien. Síndrome de poliposis juvenil es una condición autosómica dominante que está caracterizada por la presencia de pues, múltiples pólipos juveniles en el colon y el recto principalmente, hasta en un 98%, pero también se presentan en el estómago hasta en un 14%, y menos comúnmente en el duodeno y el yeyuno y el hígado. Y bueno, ¿qué quiere decir poliposis juvenil? No es la edad en la que se diagnostica este tipo de síndrome, sino es el tipo histológico de pólipos que se presentan en estos pacientes. Muy bien, y hasta en un 60% de los pacientes pues se debe a una mutación en el gen SMAD4, que está en el cromosoma 18q21, pero en el 25% de los casos puede ser una mutación de nuevo. Y bueno, se estima que el riesgo para desarrollar un cáncer gastrointestinal en estos pacientes pues es alrededor de hasta el 50% de los casos en los miembros de la familia que estén afectados con este síndrome, ¿no? Y bueno, pues el riesgo de desarrollar un cáncer de colon específicamente es del 17 al 22% para la edad de los 35 años y hasta el 68% para la edad de los 60 años. Y el riesgo de cáncer a nivel duodenal pues es de 11 a 22%. Y pues el cuadro clínico principalmente se va a presentar con sangrado de tubo digestivo, y la severidad va variando dependiendo de la edad en la que se presente este síndrome. Entre más jóvenes se presente este síndrome, peor es el pronóstico para estos pacientes. Y los pacientes que presentan la mutación SMAD4 van a tener aún más manifestaciones y van a ser un poco más agresivos este tipo de síndromes, y los que presentan esta mutación genética pues se van a presentar principalmente con epistaxis, van a presentar telangiectasias y malformaciones arteriovenosas en múltiples órganos. El diagnóstico de este síndrome pues se hace con la presencia de al menos 5 pólipos juveniles a nivel colorectal, o pólipos juveniles en cualquier otra parte del tracto gastrointestinal, o cualquier número de pólipos juveniles en pacientes que ya se conozca el antecedente de este síndrome. Y bueno, de nuevo, como ya lo mencionamos, se va a presentar como engrosamiento focal de las paredes del tracto gastrointestinal, condicionando la disminución de la luz del mismo, y pues provocando inclusive la obstrucción de la luz del mismo, ¿no? Y bueno, en los pacientes con malformaciones arteriovenosas, pues pueden observarse como lesiones que realzan a la administración del medio de contraste en la fase arterial, y comúnmente se van a ver en el hígado, o a veces inclusive a nivel pulmonar, como con hipertrofia de las arterias, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones, ya que también se pueden confundir con hemangiomas o nódulos de regeneración. Muy bien. El screening, entonces, los pacientes afectados o con un riesgo de desarrollar este síndrome deben ser estudiados o vigilados en búsqueda de cánceres de colon y de estómago, iniciando a la edad de los 12 años, y se debe realizar una colonoscopía y una endoscopía de tracto gastrointestinal superior, cada uno a 3 años, y los pólipos que sean mayores a 5 milímetros deben ser removidos completamente. Cuando los pólipos progresan a una displasia de alto grado que no pueden ser manejados de forma endoscópica, una colectomía o una gastrectomía debe ser, puede ser necesaria en estos pacientes. Y muy importante, como ya lo mencionamos, no dejar la vigilancia una vez que se remuevan estos pólipos. Los pólipos deben seguirse vigilando porque pueden aparecer nuevos. Muy bien. Síndrome de Peutz-Jeghers
Pues es un síndrome que es una condición autosómica dominante, que es debido a la mutación en el gen STK11, el cual es un gen supresor tumoral. Está localizado en el cromosoma 19p13 y esto causa una predisposición aumentada a pues, los cánceres, como ya lo mencionamos, colorectales, de páncreas, esofágicos y de estómago, así como otro tipo de cánceres como el cáncer de mama, los ginecológicos, el de pulmón y el testicular. El síndrome de Peutz-Jeghers pues, está caracterizado por la presencia de múltiples pólipos amartomatosos durante el trayecto de todo el tracto gastrointestinal, que se van a observar inclusive en los estudios de imagen, como defectos o protrusiones de la pared hacia la luz que van a tener lobulaciones. Y va a estar acompañado también de la pigmentación clásica de las mucosas por una pigmentación azulada o violácea. Muy bien, se estima que en los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers pues tienen una probabilidad de alrededor del 85% de desarrollar un cáncer para la edad de los 70 años y tienen hasta el 40%, de este 70%, el 40% va a desarrollar un cáncer colorectal, el 29% un cáncer gástrico y el 36% un cáncer pancreático y hasta el 54% pues un cáncer de mama. Muy bien, pues el cuadro clínico, de nuevo, pues obstrucción intestinal, dolor abdominal y pues dilatación de las heces intestinales asociadas a niveles hidroaéreos y engrosamiento de las paredes. Esto es lo que les mencionaba en los pacientes que para poder prepararlos adecuadamente, la enterografía por tomografía o por resonancia magnética pues es muy útil para encontrar los defectos de llenado en la luz del tracto gastrointestinal. Entonces, preparar al paciente antes del estudio pues es muy importante. La administración del medio de contraste por vía oral o por vía transrectal también se puede, es de suma importancia. Entonces, todos los pólipos que sean más o menos de entre 1 y 3 centímetros, que son normalmente los que se van a encontrar en este tipo de síndromes, pues son los que deben ser reportados como hay que ser más específicos en ese tipo de tumoración. Y bueno, en estos pacientes, como van a presentar, bueno, en general todos los pacientes que hemos hablado, pues la resonancia cada vez está tomando más papel en el manejo, en la vigilancia de estos pacientes, ya que pues no emite radiación. Entonces, aunque sea más costosa, es un poco más beneficiosa para los pacientes. Y si se hace con una técnica adecuada, pues podemos ver de forma, pues, más específica las características de los pólipos, o al menos de este tipo de pólipos que, como pueden ver aquí, se ve pues una protrusión y se ve un poco lobulado, entonces nos puede orientar un poquito más hacia el tipo amartomatoso. Muy bien. Entonces, los pacientes afectados o en riesgo de desarrollar el síndrome de Peutz-Jeghers deben de realizarse una endoscopía del tracto gastrointestinal superior, colonoscopías, enterografías ya sea por tomografía o por resonancia magnética, cada 3 años a partir de los 8 años de edad, y todos los pólipos que sean mayor a 1.5 centímetros deben ser removidos. Si ningún pólipo es encontrado en la primera examinación, los exámenes deben ser reanudados a partir de la edad de los 18 años y deben ser repetidos cada 3 años. Y como les dije, el uso de la resonancia magnética debe ser pues promovido o más recomendado, ya que pues no emite radiación y pues en los pacientes pediátricos pues es lo que se busca reducir, ¿no? Muy bien, también hay que realizar una colangiopancreatografía y ultrasonido endoscópico en estos pacientes a partir de los 30 años de edad, cada 1 a 2 años, por el riesgo elevado de desarrollo de cáncer a nivel de las vías biliares. También, pues, evaluación pélvica anual con test de Papa Nicolau y ultrasonidos, ya sean pélvicos o vaginales, a partir de los 25 años.
las resonancias magnéticas de mama o la mamografía anual a partir de los 25 años por el riesgo de y la examinación testicular a partir de los 10 años con ultrasonidos testiculares y exploración física. Muy bien. Síndrome de Cowden, pues es una condición autosómica dominante que está caracterizada por lesiones amartomatosas en múltiples órganos y están asociados pues principalmente a pues el cáncer colorectal y los cánceres de mama, tiroides, riñón y endometrio. Pues está causado por la mutación en el gen PTEN que está en el cromosoma 10q21 y las manifestaciones principalmente van a ser dermatológicas. Son una característica muy común en este síndrome que incluyen los triquilemomas, mejor dicho, perdón, la queratosis palmar y queratosis perioral también puede presentar. Las lesiones benignas en el síndrome de Cowden a nivel de mama pues son la fibrosis quística mamaria y también puede estar acompañado de malformaciones vasculares, lipomas, etcétera, ¿no? También a nivel pélvico la endometriosis está muy presente y en pacientes pediátricos la macrocefalia también puede estar presente. Existe un riesgo de hasta el 20% para el desarrollo de cáncer colorectal en los pacientes con síndrome de Cowden para la edad de los 60 años, entonces no es como que muy prevalente. Bueno, aquí en este síndrome se habla de que existe una combinación patognomónica que es la acantosis glicogénica difusa del esófago, que son múltiples pólipos a nivel esofágico que al aplicarle un estudio contrastado se va a ver como defectos de llenado a nivel de esófago que semeja a una candidiasis, entonces de ahí el nombre de acantosis glicogénica, así lo mencionaba. Entonces la combinación de los pólipos colónicos y una acantosis glicogénica esofágica es considerado como patognomónico de síndrome de Cowden. Perdón. Y bueno, de la misma manera, otra vez, engrosamiento de la presencia de múltiples pólipos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y el engrosamiento de las paredes del colon, pues es lo que nos va a orientar un poquito más hacia el cáncer colorectal. Pero no olvidemos que hay que evaluar también la vía biliar, ya que pueden presentarse los cánceres ahí también. Muy bien, y también mencionar que los cánceres de tiroides del tipo no medular y el bucio multinodular va a ser la manifestación tiroidea más común en este tipo de pacientes. También los carcinomas renales de tipo de células papilares y el cáncer de endometrio. Y bueno, el screening. Entonces, los pacientes con el diagnóstico o con riesgo de desarrollar síndrome de Cowden deben ser vigilados principalmente contra el cáncer de estómago y a nivel tiroideo y mamario. Entonces, empezando a la edad de los 15 años de edad, los pacientes deben ser sometidos a colonoscopías y esófago gastroduodenoscopías cada 2 años. En las mujeres se tienen que realizar biopsias endometriales y ultrasonidos transvaginales en la medida de lo posible, acompañado de mamografías y resonancia magnética, empezando a la edad de los 30-35 años. Y también se debe hacer una evaluación con exploración física y con ultrasonido de la glándula tiroides a partir de los 40 años cada año. Y ultrasonido renal a partir de los 40 años de forma anual o bianual. Bueno, el carcinoma gástrico difuso hereditario, vamos a ver que la gran mayoría de los cánceres gástricos pues, son de forma esporádica, pero como ya lo vimos, hay múltiples síndromes que lo predisponen, pero el carcinoma gástrico difuso hereditario es el único síndrome que va a causar, como su nombre lo dice, un carcinoma gástrico difuso. Entonces, este tipo de pacientes hay que investigarlos sobre, bueno,
que tengan un cáncer difuso, pues hay que investigarlo sobre una mutación en el gen CDH1 o de la decaderina. Muy bien, los pacientes con esta enfermedad, pues, como ya lo dijimos, van a tener la predisposición de hasta el 67% de desarrollar un cáncer difuso por la presencia de los pólipos con displasia, pero también se puede presentar con alteraciones a nivel colorectal y de mama. Los pacientes principalmente que van a presentar mayoritariamente este tipo de cánceres, pues son las mujeres en un 83% y los hombres en un 67%. Bueno, la mayoría de estos cánceres pues se van a desarrollar más o menos como a los 40 años de edad. Entonces, este tipo de cánceres, pues, como ya lo dije, muy importante distinguir la cámara gástrica antes del estudio, ¿no? Entonces, estos cánceres se van a presentar comúnmente de forma multifocal y pueden desarrollarse tanto en una zona afectada de la mucosa como en una zona respetada. Y por imagen, pues, se van a ver como engrosamientos irregulares de la pared gástrica con apariencia de linitis plástica, que pues como ya lo dijimos, se ve en los cánceres gástricos difusos y en algunas ocasiones este tipo de cánceres puede ser muy agresivo y tener invasión hacia los órganos adyacentes y va a presentar nódulos linfáticos pues, perigástricos que van a estar agrandados y eso nos va van a ser sugestivos de enfermedad ya avanzada o metastásica. No hay específicamente datos por imagen que nos hagan pensar de un cáncer esporádico, o sea, hereditario difuso, esporádico, de uno ya con historia familiar, simplemente es con historia clínica. Pero la presentación de un cáncer gástrico en pacientes de edad temprana, jóvenes, nos debe hacer pensar en este tipo de entidades, porque no es común en pacientes jóvenes. Bueno, ¿y a qué se refiere con jóvenes? A pacientes que sean menores a 50 años. Y pues obviamente si hay pacientes que tienen historias de cáncer gástrico en su familia, que se presentan con un cáncer gástrico a edad temprana, pues obviamente nos debe hacer levantar un poco la ceja, ¿no? Entonces, como ya lo mencionamos, la tomografía y la resonancia magnética de forma local y la tomografía de forma a distancia, con ayuda en la medida de lo posible del 18FDG, nos va a ayudar para la estadificación preoperatoria, para la búsqueda de enfermedad metastásica y la vigilancia post-tratamiento para notificársela al médico tratante. Muy bien. Debido a la agresividad de este tipo de carcinomas y la gran penetrancia que tienen estos pacientes, se debe de sugerir una gastrectomía profiláctica para los pacientes portadores de la mutación del gen CDH1 asintomáticos antes de los 20 años. Antes de realizar la gastrectomía, pues, o si el paciente decide rechazar el tratamiento profiláctico, se recomienda hacer esófago-gastroduodenoscopías con tomas de biopsia de forma aleatoria, ya que se puede presentar en paredes que no están afectadas o engrosadas, más o menos en cada 6 a 12 meses, empezando 5 a 10 años antes del cáncer más joven del que se tenga registro en la familia. En las mujeres, pues las mamografías y las resonancias magnéticas deben de ser de forma anual, acompañado del examen físico, cada 6 meses y están recomendadas a partir de los 35 años de edad o 5 a 10 años antes del cáncer más joven del que se tenga registro. Y pues los pacientes que tengan historia de cáncer colorectal también se deben de hacer una colonoscopía a partir de los 40 años o 5 a 10 años antes del cáncer del que se tenga registro. Y por último, el adenocarcinoma ductal pancreático hereditario o adenocarcinoma pancreático hereditario. Vamos a ver que hasta el 10% de los adenocarcinomas pancreáticos son de carácter hereditario familiar y se pueden dividir en dos grupos.
El grupo número 1, pues son los síndromes que predisponen a este tipo de cánceres, ¿no? El síndrome de Peutz-Jeghers, uno que se llama síndrome de melanoma de novo familiar atípico, la pancreatitis hereditaria, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario y el síndrome de Lynch. Y el segundo grupo pues es el carcinoma pancreático familiar, el cual pues es el síndrome que se define como presencia de dos cánceres en al menos dos miembros de la familia de primer grado. Y bueno, el riesgo para desarrollar un adenocarcinoma es más elevado en los pacientes que tienen el síndrome de Peutz-Jeghers, pancreatitis hereditaria o el síndrome de melanoma de novo múltiple atípico familiar, o FAM, por sus siglas. La pancreatitis hereditaria pues es un desorden autosómico dominante que se va a dar por la mutación en el gen PRSS1 y pues va a causar múltiples cuadros de pancreatitis a lo largo de la vida del paciente sin predisposición por alguna lesión ya observada, ya sea colecistolitiasis o alguna tumoración que sea por ahí, ¿no? Y el síndrome de FAM, para no decir el nombre, pues es una condición también autosómica dominante que se va a caracterizar por la presencia de múltiples nevos, melanomas y adenocarcinomas pancreáticos en este tipo de pacientes. Y bueno, en pacientes de alto riesgo, los adenocarcinomas pancreáticos se desarrollan a partir de una lesión precursora que ya sea microscópica, que principalmente pues es una neoplasia interepitelial, o que sea una lesión macroscópica con una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Mientras que por sus siglas, IPMNs, los IPMNs mixtos y del conducto principal derivan una malignidad más o menos entre el 30 y 40% de los casos, y los que son de rama tienen una probabilidad de 3% a 15% de desarrollar malignidad, y se cree que tienen un largo periodo de latencia para el desarrollo de estas neoplasias malignas. Entonces, pues vamos a ver principalmente en este tipo de pacientes, recordemos que el páncreas se debe evaluar de forma mejor, primero en la fase arterial y posteriormente ver el contraste de las lesiones, ¿no? Entonces, vamos a observar a nivel del páncreas, como ya lo hemos dicho anteriormente, la dilatación de los conductos pancreáticos, que acompañado de la sintomatología de pérdida de peso, malestar general, intolerancia a la vía oral, nos va a hacer pensar un poco más hacia las entidades malignas, ¿no? Y recordemos que el cáncer de páncreas pues es uno de los cánceres más agresivos. Entonces, normalmente los pacientes llegan ya con, pues en malas condiciones, ¿no? Y pues las pancreatitis hereditarias pues se van a presentar principalmente como múltiples calcificaciones difusas distribuidas de forma aleatoria en el cuerpo pues en la totalidad del páncreas, ¿no? Bueno, aquí entra una nueva opción para la vigilancia de los pacientes, que es la ultrasonido endoscópico, que nos va a ayudar principalmente para la vigilancia de este tipo de pacientes y las tumoraciones que ya presentan estos pacientes. La tomografía y la resonancia magnética con colangiopancreatografía también nos van a ayudar principalmente pues, en el estadiaje, ¿no? La resonancia de forma local y la tomografía de forma a distancia para el diagnóstico, el estadiaje y la evaluación al tratamiento en caso de tenerlo, ¿no? Y bueno, una lesión que sea quística, que esté bien definida, que nace de una rama ductal y que se comunica con el conducto pancreático principal, que
con o sin realce, o que tenga septos o componentes sólidos, es usualmente pues la apariencia de los IPMNs, ¿no? Se me olvidó mencionarlo, perdón. Y recordemos que la dilatación del conducto pancreático nos hace sospechar un poquito más de una entidad maligna cuando ya está dilatado más como de un 10 milímetros, perdón. Y si tiene pues nódulos ahí realzantes en la periferia, pues también nos puede ayudar un poquito más hacia el diagnóstico. Entonces, debido a la baja prevalencia de este tipo de síndromes, pues el screening en la población en general no es viable. Entonces, la mejor opción es la identificación de los individuos con riesgo incrementado, los cuales pues van a ser pacientes que ya tengan un cáncer, bueno, dos cánceres pancreáticos en la familia, o que tengan síndromes genéticos conocidos con el riesgo aumentado, como el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome de FAM, o la pancreatitis hereditaria, como ya lo mencionamos. Entonces, el screening debe comenzar más o menos como a los 50 años de edad o 10 años antes del cáncer más joven del que se tenga registro. Se va a vigilar con resonancias contrastadas con colangiopancreatografías, con o sin ultrasonidos endoscópicos, perdón, de forma anual en los pacientes a partir de los 45-50 años de edad. Y en aquellos pacientes que tengan páncreas normales, se debe repetir anualmente los exámenes. Típicamente se alterna entre la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico debido a su costo, ¿no? Y si una masa menor a 1 centímetro es encontrada, se debe realizar un estudio de seguimiento cada 3 meses, y si se encuentra una mayor a 1 centímetro, se deberá remover por completo. Muy bien, y pues aquí les les pongo las tablitas de como un resumen de los screenings, para que si lo quieren tomar un screenshot posteriormente, para que lo tengan a la mano en caso de que tengan algún paciente. Son todos bueno, el screening que dijimos, ¿no? Y de todo, no sé si alguien tenga un comentario, doctor. Bueno, pues estos síndromes, si bien son pues raros, no es como que los vemos todos los días, seguramente les va a tocar alguno durante su carrera. Entonces, pues es importante, número uno, reconocer que están ahí, ¿no? que podemos encontrarlos, pero lo más importante pues, es nuestro rol en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? En la detección oportuna de todos estos cánceres, que sabemos que cuando tenemos un paciente con múltiples pólipos colónicos, pues tenemos que pensar que puede ser parte de un síndrome, y siempre poder referir al paciente a la consulta de genética, porque es importante que se valore de manera adecuada, ¿no? Y acuérdense que pues, nuestro papel como radiólogo pues ya está lejos de ser el que era antes, en el que un médico que estaba ahí escondido fuera de la luz, que no tenía contacto con el paciente, que estaba ahí nada más en un segundo plano. Ahora realmente el radiólogo juega un papel primordial en la toma de decisiones, en el seguimiento de los pacientes, en la recomendación de estudios de detección oportuna. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a familiarizarnos con este tipo de síndromes. Además que, por ejemplo, instituciones como la nuestra, pues es un centro de referencia a nivel nacional, y que es muchísimo más probable que vayamos a ver alguno de estos síndromes aquí. O sea, estos definitivamente sí los vemos. Tal vez en zonas donde no sean centros de computación, sean pues muchísimo más raros, pero aquí definitivamente sí lo vamos a ver. Y además, pues aquí contamos también con un buen departamento de genética, donde contamos con las pruebas genéticas, en donde hay que hacer de consultoría a la familia. Si nosotros vemos a algún paciente en alguna tomografía, una resonancia, que tiene múltiples pólipos, pues tenemos que hacer ese extra de hablar con el paciente, de mencionarle que es importante que busque una consulta genética, ver que no tenga algún síndrome, y reafirmarle que tiene que hacerse el seguimiento adecuado para poder detectar de manera oportuna cualquier tipo de tumoración que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, pues más que nada, esta parte la queríamos poner porque yo sé que es un tema ahí medio
A veces es un poco tedioso, pero si no lo vemos, pues no vamos a estar preparados para cuando llegue esa ocasión de que tengamos un paciente de estos, pues sepamos qué hacer, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Y que es cuando ves las mutaciones son 13, por ejemplo, y veo desde el brazo corto, repetir, y luego del brazo largo. Y el siguiente número es en la posición en la que se y nada más. Te mandé una gráfica, así que es como... Sí, gracias. Me qué mierda. Mandé una grafía que está chingona, vamos para ti. Ah, lo traes. Ah, Perdón. lo mandé para tu